5:55 de la mañana, amigos, muy buenos días. Y con estas imágenes captadas más temprano de Ciudad del Vaticano, con estas campanadas arrancamos esta emisión informativa con profundo pesar. Como ya es noticia a nivel mundial, el Papa Francisco ha fallecido este lunes 21 de abril a las 7 de la mañana con 35 minutos, hora de Roma, en Ecuador. Eran las 12:35 ya de la noche, Carlos. Buenos días. ¿Qué tal, Valerie? Es la noticia que concentra la atención del mundo. Hay luto en el mundo católico por la partida del Papa Francisco, quien horas antes había presidido la misa de Pascua, había salido al balcón de la sede de la Iglesia Católica en el Vaticano a dar la bendición Urbi et Orbi. Horas después se ha confirmado su fallecimiento. El anuncio lo hizo el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrell, a través de un mensaje oficial. Dijo: con profundo dolor tengo que anunciar la muerte de nuestro Santo Padre. A las 7:35 de la mañana, el obispo de Roma, Francisco, ha vuelto a la casa del Padre, aseguró. Su vida entera ha estado dedicada al servicio del Señor y de su iglesia y nos ha enseñado el valor del Evangelio con fidelidad, valor y amor universal, y en manera particular a favor de los más pobres y marginados. Sí, Francisco fue el primer papa latinoamericano de la historia. Él tenía 88 años. Escuchemos las declaraciones oficiales. Devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Y su última aparición pública fue en el Vaticano, donde el Papa Francisco dio un mensaje a miles de fieles. Sí, en una jornada marcada por la emoción y la esperanza de la Pascua, el pontífice ofreció su tradicional bendición Urbi et Orbi desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Esto ya marca el final de la Semana Mayor, justamente esta bendición. Y eso fue lo que también marcó, tal vez, lo que pensábamos, su recuperación después de varias semanas de estar convaleciente por un tema pulmonar, en que inclusive fueron semanas y días bastante intensos al no saber si es que podría recuperarse o no. Lo hizo en su momento, incluso sorprendió en una aparición a sí mismo en el Vaticano, y finaliza esta Semana Mayor con esta bendición. Sí, Francisco fue el primero en muchos ámbitos. El primer papa jesuita, el primer papa latinoamericano y el primer papa no europeo en 1000 años, el que recibió incluso más votos según los registros desde una elección en 2005, marcando varios hitos. Lo recordamos, asumió en marzo de 2013, es decir, un poco más de 12 años al frente de la Iglesia Católica. Apenas asumía, ya generaba noticia, Valerie, porque era un papa que se desprendía del protocolo tradicional del sumo pontífice, que dejaba de lado sillas doradas, prendas de lujo y vestía sencillo. Llevaba un mensaje de paz, un papa que visitó a pobres, a enfermos, a personas en la cárcel. Un papa que vino a Ecuador, lo recordamos todos. Sí, fue una visita bastante interesante y marcada justamente por eso, ¿no? Por la cercanía y por la sencillez. Pero también revisamos a continuación las portadas de los principales diarios internacionales que destacaron la muerte del Papa. Pero vamos a ver también lo que fue su última aparición a continuación. Una pace giusta e duratura.
El pontífice de 88 años defendió la libertad religiosa y de pensamiento. También expresó su preocupación por el creciente antisemitismo alrededor del mundo y denunció la crisis en Gaza. Tras la lectura del mensaje, recorrió por sorpresa la plaza de San Pedro en el Papamóvil y bendijo a algunos bebés. Unas 35.000 personas aguardaban con la expectativa de ver al Papa en la plaza de San Pedro. Los organizadores esperaban una gran afluencia debido al Jubileo 2025, año santo de la Iglesia Católica, que tiene lugar cada 25 años. Por primera vez desde que fue elegido en 2013, el líder espiritual de 1.400 millones de católicos faltó a la mayoría de las celebraciones de la Semana Santa, como el Via Crucis cerca del Coliseo el viernes y la Vigilia Pascual del sábado por la noche. Sin embargo, el sábado, poco antes de la vigilia, hizo una breve aparición pública en la Basílica de San Pedro para rezar frente a la imagen de la Virgen y saludar a varios fieles. Hay luto en el mundo católico, lo decíamos ya. Para quienes se conectan recién con nosotros, ha fallecido el Papa Francisco a los 88 años de edad. La noticia ya ha sido confirmada de forma oficial por el Vaticano. De aquí lo que se viene es una reunión del cónclave para la elección de su sucesor. Cónclave en el que tenemos el orgullo de decir va a estar también el cardenal Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Guayaquil, quien tendrá también uno de los votos para elegir al sucesor de Francisco. Pero eso ya será en lo posterior. Ha fallecido al término de una Semana Santa en Domingo de Resurrección. Y vamos a ver a continuación cómo recogen esta noticia diferentes medios internacionales que destacaron la muerte del Papa Francisco, recordando su cercanía con los pobres, su apertura y su impulso reformista dentro de la Iglesia Católica. Estamos viendo justamente la portada de un diario italiano. Sí, es el diario La República quien titula Adiós Francisco y lo despidió como el Papa reformista, diario italiano. Y vamos a ver ahora en España esto. El diario El País lo describe como un vendaval social y reformador, mientras el mundo lo llama el Papa de los pobres. Eso es un diario español. Vamos a leer otro diario, un diario uruguayo. En este caso titula Falleció el Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica desde 2013 y primer pontífice latinoamericano, acompañado de una foto sonriente como tradicionalmente se lo recuerda. Y seguimos repasando más medios internacionales. Ahí estamos viendo El País, como también recoge esta noticia. Muere el Papa Francisco, un vendaval social y reformador en la Iglesia, lo que decíamos también. Y una de sus apariciones en el año 2018, lo que dice el pie de foto, justamente, mucho antes de que comience a tener estas complicaciones en su salud. Un vendaval social y reformador en la Iglesia. Es uno de los legados del sumo pontífice. Vamos a ver el diario Le Monde de Francia, como titula La muerte del Papa Francisco, primer soberano pontífice no europeo después de 1000 años, que era un poco lo que destacaba la prensa internacional dentro de esas características que tuvo pues frente a la Iglesia Católica. Primer latinoamericano, primer Papa no europeo en 1000 años. Vamos ahora también con Estados Unidos, cómo pues muestra efectivamente pues esta noticia el New York Times, que destacó su defensa de los marginados y los choques con sectores tradicionalistas, y The Washington Post, también vamos a verlo a continuación, cómo lo define como un líder de apertura y de empatía. Ahí estamos viendo esa imagen destacando que el Papa Francisco fallece a los 88 años. Y de Estados Unidos nos vamos a Brasil, regresamos al continente latinoamericano para ver cómo uno de sus diarios titula. El medio Globo lo recordó como el reformista de la Iglesia Católica. Y lo pone en una de sus últimas homilías. Vamos a ver el Washington Post a continuación. Ahí vemos la portada de este diario estadounidense. El Papa Francisco muere a los 88 años y ahí en el subtítulo menciona que era un pontífice abierto y empático por los desplazados. Desplazados, así es. Y vamos a revisar tomas en vivo. ¿Qué es lo que ocurre a esta hora en el Vaticano? Hay mucho movimiento, claro que sí. Es la noticia que capta la atención del mundo entero. Ha fallecido el Papa Francisco y muchos se acercan a la sede de la Iglesia Católica
a ver lo que sucede, a preguntar qué pasa. Algunos seguramente todavía no salen de la conmoción. Había algo de esperanza ayer en la aparición del Papa Francisco en esta misa de Pascua. Incluso la prensa internacional recogía lo que los doctores señalaban como una leve mejoría. Sin embargo, el mundo se despierta con esta triste noticia. Y de hecho lo conversábamos la semana pasada, ¿no? Previo a la Semana Santa, o más bien en la Semana Mayor, antes de Viernes Santo y la procesión del Cristo del Consuelo, con el cardenal Luis Gerardo Cabrera, y conversábamos efectivamente sobre el estado de salud, que efectivamente se había visto una mejora, pero claro, lamentablemente el cuadro que tenía el Papa Francisco era bastante delicado y esta mejoría no quería decir que estaba 100% dado de alta en su condición. Sí, y durante su papado impulsó reformas, promovió la inclusión y defendió a los más vulnerables. Veamos más sobre la trayectoria del sumo pontífice, quien estuvo al frente de la Iglesia Católica por algo más de 12 años. Ha muerto el hombre que un 13 de marzo de 2013 hizo que la historia de la Iglesia Católica se reescribiera en forma inimaginable. Mis hermanos cardenales fueron al fin del mundo a buscarme y aquí estoy, les dijo en italiano. En un cónclave de 2 días, Jorge Mario Bergoglio, cardenal obispo de Buenos Aires, Argentina, se convirtió en el Papa número 266 de la Iglesia Católica Universal. Yo me vine con una valijita chica porque hice el cálculo. El Papa no va nunca a asumir en Semana Santa. Por lo tanto, yo me puedo venir tranquilamente y estar el Domingo de Ramos en Buenos Aires. Dejé preparada la homilía del Domingo de Ramos sobre mi escritorio y me vine con lo necesario. Y no regresó porque se había convertido en muchas primeras veces primer papa jesuita y primer papa latinoamericano en la historia. Tomó el nombre de Francisco por consejo de su amigo el cardenal brasileño Claudio Umes. Y me dijo, no te olvides de los pobres. Y eso me empezó a dar vuelta en la cabeza y fue lo que provocó la elección del nombre después. Hijo de inmigrantes italianos a la Argentina, nació dentro de una familia profundamente católica. A los 21 años y a raíz de una infección pulmonar le quitaron parte de un pulmón. Al sanar se graduó de químico, más tarde entraría a la Compañía de Jesús, donde se ordenó sacerdote en 1969. 4 años después, en 1973, se convirtió en provincial de los jesuitas de la Argentina. Eran los tiempos de la dictadura militar donde le hicieron dolorosos señalamientos de haber colaborado con el gobierno, algo que él siempre negó. Cayó en desgracia y fue enviado a provincia donde sufrió de depresión profunda. La psicóloga que lo atendía le regaló una imagen de la Virgen de Guadalupe y ahí nació su devoción por ella, a la que fue a ver en 3 ocasiones, 2 privadas y una como papa. Paulatinamente la vida del padre Jorge Mario cambió. En mayo de 1992, Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Buenos Aires y después, en 2001, cardenal. Lo suyo fue luchar a favor de los menos favorecidos. Cuando no se paga el sueldo justo, eso es pecado mortal. Eso es aprovecharse de la pobreza de otro. El diablo entra por el bolsillo, siempre. Ya Papa continuó modesto, sin escolta y sin lujo. No, yo no puedo ir a un Mercedes, un BMW no puedo. Está, bueno, ahora este Focus, no sé cómo se llama, es el que uso, es una utilitaria más o menos al alcance de un empleado bancario. Bueno, entonces estaría bien, ¿no? Cambió el Palacio Apostólico por un cuarto en la Residencia Santa Marta, el Hotel del Vaticano. Trato de ser yo, como me gusta, y a veces por ahí me exagero en alguna cosa que puede ofender a alguien. No sé, en eso me tengo que cuidar. Desechó los papales zapatos rojos por sus gastados zapatos ortopédicos. Utilizó su cruz de obispo en lugar de la papal y reutilizó su lema, miserando atque eligiendo. Hacerme cargo y a pedir perdón del daño que han hecho por los abusos sexuales de los niños. Si por algo se distinguió fue por no temer a las palabras. Condenó los abusos sexuales cometidos por Marcial Maciel, el líder de los Legionarios de Cristo. Cuando me enteré del escandalazo, realmente me dolió mucho, me escandalicé. O sea, ¿cómo esta persona pudo llegar hasta esto? Con los chicos no se juega. No descansó en su lucha contra los sacerdotes pederastas y mantuvo una política de 0 tolerancia. Aunque haya un solo cura es suficiente para avergonzarnos y para hacer lo que hay que hacer. Su papado abrió defendiendo inmigrantes pobres en la isla de Lampedusa, parada obligada de quienes huían de África, Asia y de Medio Oriente.
a esta tiranía de un sistema económico que tiene al Dios dinero en el centro y no a la persona. Noi dobbiamo amare il nostro tempo. Tampoco quedaron fuera de la agenda los divorciados católicos y dijo que no era nadie para juzgar a los homosexuales. Non condannare. Dejó en claro que no habría concesión en cuanto al aborto, a los medios anticonceptivos y al divorcio. Viajó por Italia, pero también por gran parte del mundo levantando barreras en casi medio centenar de jornadas. Pero nunca lo hizo a su natal Argentina. Decía que no quería ser utilizado como trofeo político. Francisco pensaba que el suyo sería un papado corto. Yo tengo la sensación que mi pontificado va a ser breve. 4 o 5 años, no sé, o 2, 3, cuando ya pasaron. Nada más lejos de lo que fue su realidad, que sobrepasó más años. Hombre de buen humor que lo acompañó hasta el final. ¿Usted sabe cómo se suicida un argentino? ¿No? Se sube arriba de su ego y de ahí se tira abajo. Hoy murió el hombre que nunca pensó ser papa, el que cimbró las estructuras milenarias, el que hablaba italiano, latín, pero básicamente español. El papa de más de 1.000 millones de católicos en el mundo y al que hoy se le llora en el desconsuelo. Descanse en paz. Justo estos detalles pintorescos, el ser gracioso, el amante del fútbol, hincha de San Lorenzo, que sin duda marcaba esa cercanía por lo menos con el lado latinoamericano, ¿no? Porque siempre se los ha visto bastante distantes a los anteriores papas por este choque tal vez de culturas, ¿no? Pero al ser latinoamericano, al hablar bastante coloquial, al ser muy empático y muy cálido, hacía que justamente ese detalle del Papa Francisco sea mucho más querido. Yo recuerdo una entrevista en la que le consultan, no fue una entrevista, fue un abordaje al paso, que muchas de sus declaraciones se producían así, simplemente saliendo en contacto con la gente. Alguien le preguntaba cuál es su consejo para los matrimonios, Papa, y él le decía, nunca se vayan a dormir peleados, simplemente eso, el resto del día lo que sea, pero nunca se vayan a dormir peleados. Es una de las frases del Papa Francisco que hoy trascienden. Y asimismo, el cardenal Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Guayaquil, ha expresado su sentir ante el fallecimiento del Papa Francisco a través de un comunicado oficial. Estamos viendo en imágenes, la Pascua es el paso de la muerte a la vida, del dolor a la alegría, es lo que señala este mensaje. También reza que Jesús, en su infinita misericordia, ha querido que el Papa Francisco se uniera a su Pascua de Resurrección con toda seguridad. Por gracia de Dios, ahora contempla el rostro de quien tanto amó y anunció sin desfallecer, como también goza de la paz infinita de todos los bienaventurados. El cardenal Cabrera concluye su nota diciendo que su palabra cálida y serena, en comunión con María, la Dolorosa del Colegio y de todos los santos, continúa acompañándonos a la casa del Padre como peregrinos de esperanza. Y añade, felices Pascuas de Resurrección, querido Papa Francisco. La nota está firmada hoy 21 de abril por Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Guayaquil, cardenal del Ecuador, presidente de la conferencia episcopal, que seguramente será convocado al cónclave para la elección de su sucesor. Son las 6 de la mañana con 15 minutos, amigos. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información. Regresamos en 24 horas, son las 6 de la mañana con 17 minutos y seguimos viendo imágenes de Ciudad del Vaticano en vivo. El movimiento que hay después de la noticia del fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años de edad. Se han suspendido todas las actividades oficiales justamente en el Vaticano y cómo no, y es que esta noticia enluta al mundo entero. Y claro, es normal también este movimiento y el querer saber un poco más de lo que ha pasado en estas últimas horas. Esta noticia se da a las 7 de la mañana, hora Vaticano, hora Roma, pero sin duda
La jornada arranca de esta manera. Sí, y ya se realizan los preparativos para lo que será las honras fúnebres del Papa Francisco. Allá son exactamente la 1 de la tarde con 18 minutos y este es el movimiento. Todo el mundo concentrado en lo que pasa en el Vaticano. Y acá, 6 de la mañana, 18 minutos, seguimos con la cobertura del caso y ante el comunicado del cardenal y arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Gerardo Cabrera, tras el fallecimiento del Papa Francisco este 21 de abril, Eder Cheme está precisamente en la Catedral de Guayaquil. Le damos el paso, compañero, adelante. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, 6 de la mañana con 19 minutos. El mundo católico, y Ecuador no podría ser la excepción, vive con mucha tristeza la muerte del Papa Francisco a sus 88 años. Estamos informando a esta hora de la mañana desde la Catedral de la ciudad de Guayaquil, que es a su vez la sede del arzobispado, en donde estamos esperando oficialmente el pronunciamiento del Monseñor Luis Cabrera, también quien es cardenal nombrado por el Papa Francisco y a su vez arzobispo, justamente como lo hemos ya indicado. Se ha dado un comunicado oficial mientras vemos imágenes de los exteriores de la catedral de aquí de la ciudad de Guayaquil, un comunicado oficial. El cardenal y arzobispo de Guayaquil se ha pronunciado en una nota de pesar en donde ha dicho: la Pascua es el paso de la muerte a la vida, del dolor a la alegría. Jesús en su infinita misericordia ha querido que el Papa Francisco se uniera a su Pascua de resurrección. Es lo que ha indicado, recalco, el cardenal y arzobispo de Guayaquil, Luis Cabrera Herrera, pocos minutos después de que aquí, al menos en Ecuador, se conociera esta sensible información que enluta al mundo católico, a más de 1.000 millones de feligreses a nivel mundial. De acuerdo a lo que nos han comunicado por parte de quienes están a cargo de la comunicación del arzobispo y también cardenal Luis Cabrera, nos han dicho que en las próximas horas se va a pronunciar oficialmente, y estamos también atentos a lo que va a suceder en torno a su participación también dentro de lo que sería posteriormente el cónclave. Y es que con la muerte del Papa Francisco también inicia el periodo para la posterior elección de un nuevo Papa tras estar en esta función durante aproximadamente 12 años. La noticia, sin lugar a dudas, se ha tomado por sorpresa al mundo católico luego de su aparición el pasado domingo dentro de lo que fue la tradicional bendición de Pascua desde el balcón de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Ahora bien, en torno a ya lo que sucede aquí en el ambiente en la ciudad de Guayaquil, se espera que en esta iglesia en la que estamos ubicados, aquí en la Catedral, en Chimborazo y Clemente Ballén, la primera misa sea a las 8 de la mañana, con lo cual sí se espera una importante llegada de feligreses a lo que será esta primera misa. En la iglesia San Francisco, en cambio, ubicada a pocas cuadras de donde estamos nosotros localizados, aquí mismo en el centro de Guayaquil, en cambio esta misa será a las 7 de la mañana y dentro de poco nosotros nos estaremos dirigiendo hacia esta iglesia, San Francisco, para también un poco constatar el ambiente que se vive allá y de esta manera poderles tener todos los detalles. Sin lugar a duda, mucha tristeza, con mucho dolor, pero también con mucha esperanza, como también fue un poco la manera en la que se dirigía el Papa Francisco en todas sus intervenciones públicas. Es como ya se está viviendo pues desde ya este proceso de luto. Así que esta es la información que tenemos. Recalco, a sus 88 años el Papa Francisco pues ha dado a conocer que ha fallecido en el Vaticano, y ahora actualmente, como también lo hemos anunciado, el cardenal Kevin Farrell es el que está encargado de los asuntos temporales, y con ello también se marca el periodo para la elección del nuevo Papa, y estaremos muy atentos a lo que suceda principalmente también aquí en la ciudad de Guayaquil. Estaremos dirigiéndonos, como ya apunté hace un momento, hacia la iglesia San Francisco, en donde a las 7 en punto se espera que se desarrolle la primera misa, y con ello seguramente se darán pues muchas reacciones, al menos aquí en nuestra ciudad. Es lo que tenemos como información cuando son las 6:23 minutos. Muy buenos días.
Sin duda que sí, Eder, muchas gracias por la información y estaremos atentos, por supuesto, a lo que sean las reacciones en estas primeras misas aquí en Guayaquil. Pero hablando justamente de lo que se viene de manera inmediata, que es el funeral del Papa Francisco, hay cambios que se dieron en los últimos meses. De hecho, Francisco reformó o simplificó más bien el ritual de los funerales pontificios, eliminando tal vez a lo que ya era bastante conocido y bastante extenso, ¿no? Unos rituales bastante largos, pero él, como es costumbre, bastante sencillo, bastante claro con sus decisiones, dijo, prefiero algo mucho más cauto. Siempre con un para qué, ¿no? Era lo que preguntaba cuando le hacían entrevistas relacionadas a los tradicionales ritos de la Iglesia Católica. Vamos de inmediato a engancharnos a la señal de Telefe en Argentina, que al momento lleva una programación ininterrumpida, entrevistando a los vecinos de Jorge Mario Bergoglio, oriundo de Buenos Aires, capital de Argentina. Vamos a escuchar. Es medio difícil de conseguirlo, pero bueno, así estamos. Y se la nota a usted muy emocionada, ¿no? Con lágrimas en sus ojos, se nota que le impactó muy fuerte esta noticia. Sí, porque más allá de todo, es una persona que infundía amor. Que infundía amor ya solamente con sus palabras, escucharlo, con la tranquilidad y con la sencillez que predicaba. Y bueno, nada, seguiremos rezando por él como él lo pedía y recordándolo más allá de su partida. Muchísimas gracias, señora, muy amable. Bueno, ahí está la palabra de una de las vecinas que lo conocía, a Bergoglio. Él transitaba por estas calles, por esta vereda que lo vieron crecer. No solamente aquí está la casa, está el jardín, a la vuelta, a unos metros nada más. Él con sus 4 años ingresó en la parroquia de ese jardín. Él empezó a rezar, empezó a conocer también las canciones de la iglesia y se empezó a familiarizar con el mundo religioso. Hasta que finalmente a unas 7 cuadras donde está esta iglesia, la San José, tuvo esa revelación, ese llamado divino que le dijo, bueno, tu camino es encomendarse a Dios, y así fue hasta que llegó a ser el primer papa latinoamericano y, como decía, la mujer con su mensaje, con su lenguaje sencillo, llegó a los corazones de todo el mundo. Graduado de técnico químico, a los 17 años tuvo este llamado para el camino del sacerdocio, y de ahí es la historia que conocemos de Jorge Mario Bergoglio, quien asumió el título de Papa y a cargo del Vaticano y de la fe católica hace 12 años. Sí, yo recuerdo que cuando asumió en marzo de 2013, una de las primeras anécdotas que daban a notar que se trataba de un papa diferente fue esa llamada que le hizo él a su vendedor de revistas favorito, a su canillita. Una persona con la que tuvo relación permanente, el Papa Francisco, que en su momento fue arzobispo de Buenos Aires y que todos los días pasaba por un puestito comprando el periódico, comprando revistas. Cuando asume ya como Papa, desde el Vaticano lo llama, emocionadísimo, a su canillita de confianza para contarle las buenas nuevas y que él, así como todo su pueblo católico, le deseen los mejores éxitos al Papa Francisco. Y también, más temprano, para el noticiero de Telefe en Argentina, se pronunció Virginia Bonard, biógrafa oficial del Papa Francisco. Escuchamos a continuación lo que dijo. El Papa que llegó con su mensaje enorme a todas partes y con esa frase que nos va a dejar marcados para siempre. Él quería que todos pudieran entrar en el corazón de Dios. Es muy difícil de comprender un pensamiento tan maravilloso, tan enorme, tan gigante, en un mundo donde hay tantas reservas, tantos rencores, tantos odios, tantas peleas, tantas guerras. Yo creo que su gran preocupación sin resolver van a ser las guerras, la falta de paz en el mundo. Él tenía esta conciencia de que hacía falta la espiritualidad para dar el gran paso y poder ser hermanos. Y creo que nosotros como argentinos hemos tenido la gracia de Dios de haberlo tenido acá, entre nosotros, en nuestras calles, a que haya sido nuestro compañero de cuadra. Yo puedo decir que a mí me acompañó varias veces hasta la parada del colectivo. Y soy una más, por favor. Una más entre montones, porque hay un montón de personas que han estado infinitamente más cerca de él, ¿no?
pero puedo decir que como periodista me he sentido respetada, que como persona me he sentido querida, pero lo más importante va más allá de uno mismo, sino de lo que él nos deja como humanidad. Cuando arrancamos esta hermosa aventura de tenerlo como papa para el mundo, un argentino que le hablaba en argentino a la gente, ese viaje a Lampedusa, que se haya animado a ir a Sudán, que haya dado el gran paso, ese gran viaje que hizo el año pasado hasta Asia, extendiendo el brazo del amor de Cristo a todo el mundo, se me aparece una imagen, no sé si conocen un dibujante que se llama Fano, que tiene unos dibujos hermosísimos y que tiene uno que es muy lindo, que es un Dios que abraza toda la tierra. Y yo creo que Francisco quiso hacer eso con todos nosotros. La incomprensión, la falta de escucha para algunos, para otros, esto de que no fue, que para algunos lo vieron solo como un líder político, entonces lo interpretaron solo desde ese lugar. Bueno, yo creo que cada uno tiene derecho a hacer la interpretación que quiera, pero hoy por hoy yo creo que él se merece una despedida con mucho amor, con mucho respeto, porque si él tuvo algo en este mundo fue respeto por la persona humana, siendo como somos cada uno de nosotros, nos quiere como somos, nos quiso como somos. Bien, era Virginia Bonart, biógrafa oficial del Papa Francisco, en una entrevista que se dio más temprano para el medio de comunicación argentino Telefe, que resaltaba también esa conexión entre el sumo pontífice y su natal Argentina, pero particularmente Buenos Aires, algo que también es recogido por la prensa internacional. Por ejemplo, France 24 dice: Jorge Mario Bergoglio fue por encima de todo un tipo de barrio, hijo de inmigrantes italianos, creció en la Buenos Aires de cafés, plazas y calles llenas de vida, y aprendió desde chico que la fe no está solo en lo religioso, sino en lo cotidiano, entre la gente. Su historia no comenzó en los lujosos palacios vaticanos, sino en un hogar modesto en el barrio de Flores. Lo veíamos ya entre mates, largas sobremesas de domingo y la pasión por el fútbol, sin duda. Por eso, incluso ya como papa, nunca dejó de ser ese tipo directo, sencillo y sobre todo profundamente argentino y porteño. Lo que justamente resaltábamos, ¿no? Y hacíamos memoria por todas las declaraciones que él le daba, bastante gracioso inclusive. Pero vamos también a ver reacciones. ¿Qué pasa en el mundo? A través de su cuenta en X, el presidente de Argentina, precisamente Javier Milei, lamentó la muerte del Papa Francisco. Estamos viendo justamente un comunicado que difundió en su cuenta de X. Dijo que pese a diferencias pasadas, fue un honor conocer a Jorge Bergoglio por su bondad y sabiduría. Descansa en paz, escribió Milei, quien se despidió del pontífice como presidente argentino y también como hombre de fe. Dejando las diferencias de lado, ha dicho, por ejemplo, a pesar de las diferencias que hoy resultan menores, porque recordemos que en la campaña Milei fue duramente señalado por sus comentarios contra la Iglesia Católica, ahí mismo contra el máximo líder de la Iglesia Católica en ese momento, el Papa Francisco. Vamos a revisar también otros pronunciamientos en redes sociales como reacciones a lo que sucede. Estamos viendo Santiago Peña, que también menciona y con profundo dolor recibe la noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Su vida fue un testimonio de fe, humildad y amor al prójimo. Deja un legado de servicio y compromiso con los más vulnerables, valores que seguirán guiándonos y que Dios lo reciba en su gloria. Es el presidente de Paraguay, Santiago Peña. Asimismo, otras autoridades también se han pronunciado a través de redes sociales. Vamos a ver, por ejemplo, el pronunciamiento de Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. Lamento el fallecimiento del Papa Francisco, su compromiso con la paz, la justicia social y los más vulnerables deja un legado profundo. Descanse en paz, dice Pedro Sánchez en su cuenta de X. Y así seguimos observando cómo se da el movimiento en el Vaticano. Vamos a ver también la información que se vaya desarrollando en los próximos minutos para lo que va a ser efectivamente las honras fúnebres del Papa. Esta noticia, repetimos, se dio a las 7 de la mañana, hora Roma. Esto fue a las 2:30 de la noche, hora Ecuador. Y el movimiento ha sido han sido bastante cautos. Todavía no se ha dado mayor información más allá de lo que ya se conoce, por ejemplo, los cambios que se hizo en el mes de noviembre para ese tipo de rituales fúnebres, pero sin duda va a ser una mañana
muy importante con lo que se vaya comunicando. Y habrá un pronunciamiento también a las 7:30 de la mañana de hoy en Quito. El nuncio apostólico, Monseñor Andrés Carrasco Coso, dará una rueda de prensa en la Nunciatura Apostólica a las 7:30 de la mañana a propósito del sensible fallecimiento del Papa Francisco. Vamos a ver el pronunciamiento que se da desde Ecuador y cuál será también, lo que decíamos más temprano, el rol de Monseñor Luis Gerardo Cabrera como cardenal del Ecuador. Y la muerte del Papa Francisco deja a la Iglesia en sede vacante, lo que quiere decir que ahora la Iglesia Católica, lo que decíamos también, empieza con el cónclave. ¿En qué consiste este proceso? Pues María Fernanda Utreras nos cuenta más. Los procesos de elección del Papa funcionan bajo el denominado cónclave. Se trata de una reunión privada y secreta de los cardenales de la Iglesia Católica que se celebra en la Capilla Sixtina en el Vaticano bajo un estricto aislamiento. Para elegir al nuevo pontífice, el cónclave inicia con los novendiales, los funerales del Papa, y se convocan a los cardenales menores de 80 años entre 15 y 20 días después del fallecimiento del Santo Padre. A ellos se les conoce como cardenales electores y su número está limitado a 120. Entre ellos estará el guayaquileño Monseñor Luis Cabrera, quien en octubre del año pasado fue designado como cardenal de la Iglesia Católica. Posteriormente, se congregan en la Capilla Sixtina. Una vez dentro, pronuncian la palabra extra omnes, indicando que todos los demás deben abandonar la sala y se encierran para llevar a cabo la elección. No tienen acceso a teléfonos, ni internet, ni ningún otro medio de comunicación hasta que se elija al nuevo Papa. Durante el cónclave se realizan hasta 4 votaciones diarias, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Cada cardenal escribe en secreto el nombre de su candidato en una papeleta que luego se deposita en una urna. Los cardenales deliberan y votan en rondas sucesivas hasta alcanzar la mayoría necesaria para elegir al futuro líder de la Iglesia Católica. En este sentido, para que un papa resulte elegido debe conseguir mayoría de 2/3. Una vez que se elige al nuevo papa, las papeletas se queman y el humo que se genera indica si la elección ya se realizó. El humo blanco señala que se llegó a un consenso. Por el contrario, si nadie recibe los 2/3 necesarios de los votos, las papeletas se queman en una estufa cerca de la capilla con una mezcla de productos químicos para producir humo negro. El anuncio oficial se realiza desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Uno de los cardenales pronuncia la frase en latín Habemus Papam, confirmando ante el mundo el nombre del nuevo líder de la Iglesia Católica. Un procedimiento que toma su tiempo, que genera expectativa y que seguramente usted se enterará aquí en la señal de Teleamazonas, donde seguiremos el minuto a minuto de lo que serán las honras fúnebres a propósito del fallecimiento del Papa Francisco y el nombramiento de su sucesor. Y también queremos seguir revisando lo que ha sido la vida de Jorge Mario Bergoglio en estos 88 años, gran parte de su vida pues dirigido 100% a la fe católica, lo que tiene que ver con el servicio. Así que vamos a ver a continuación el siguiente reportaje. Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. El deber del cónclave era dar un obispo a Roma, pero parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo. Quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Estas fueron las primeras palabras de Jorge Mario Bergoglio frente a una multitud de casi 100.000 personas que aguardaba por conocer quién sería el nuevo líder de la Iglesia Católica tras la dimisión de Benedicto XVI. Fue el 13 de marzo de 2013 cuando Bergoglio fue elegido como el Papa 266, adoptando el nombre de Francisco. Se trataba de la primera vez en casi 1300 años que el Vaticano elegía a un papa no europeo. Francisco se convirtió así en el primer pontífice latinoamericano y jesuita. De
De allí su nombre, en honor a San Francisco de Asís. Su leve sonrisa, la templanza de su voz, su italiano teñido de argentino y su personalidad frontal pero conciliadora fueron los primeros signos de un papa que llegó a sacudir la Iglesia. La Iglesia Católica, que se distingue en todo el mundo por su gran compromiso con las obras de promoción social, hace todo esto por proselitismo, como si ocuparse del otro fuera una forma de convencimiento. Jorge Mario Bergoglio nació en el barrio Flores en Buenos Aires, Argentina. En la secundaria demostraba pasión por el básquet y el fútbol. Era un fanático del San Lorenzo de Almagro, del que siguió siendo socio incluso a lo largo de su pontificado. A sus 17 años supo de su vocación sacerdotal y a los 22 ingresó en el Seminario Diocesano de Villa Devoto. Su labor sacerdotal lo llevó a ser nombrado cardenal por el Papa Juan Pablo II el 21 de febrero de 2001 y desde entonces tejió una personalidad que en el Vaticano no pasó desapercibida. Su papado estuvo marcado por inmensos gestos, desde los más simples hasta los más complejos. Casar a una pareja a bordo de un avión, ayudar a una policía que cayó de uno de los caballos que lo custodiaban, así como pronunciarse con respecto a la comunidad LGBTIQ. Somos todos hijos de Dios. Ser homosexual no es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Condenó desde un primer momento los abusos sexuales cometidos en la Iglesia y en relación a sus predecesores fue quien se reunió con más víctimas de abuso. Aunque es una problemática por la que la Iglesia todavía es apuntada y fuertemente criticada, Francisco introdujo en 2016 una ley eclesiástica que permite apartar a un obispo que encubra abusos o fracase en la protección de menores, y posibilitó además que algunos cardenales sean juzgados en sus países por sus acciones. Se diferenció de sus antecesores por haber elegido destinos de viaje donde los católicos son minoría. Visitó Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Japón, Corea del Sur e Irak. Estuvo en Ecuador en 2015. Virgen María, Madre del Quinche, escogida por Dios para darme a su Hijo. No pierdan la memoria. No se olviden de dónde los sacaron. No renieguen las raíces. El sumo pontífice vivió la pandemia del COVID-19 y rezó en una plaza de San Pedro desierta el día en que Italia registró el mayor número de muertes por esta causa. Fue un sacerdote progresista, crítico de las políticas migratorias, del capitalismo y activo en la lucha frente al cambio climático. Abogó por una mayor participación de la mujer en la Iglesia, criticado por muchos quienes lo acusaron de ser comunista, amado por miles por su espontaneidad. Francisco deja un legado de fe y trabajo, una evolución en la Iglesia Católica que presidió por más de una década. Belén Merizalde, Teleamazonas. 12 años al frente de la Iglesia Católica, dejando momentos para la historia como un papa transformador, un papa que llegó a criticar a la sociedad desde sus cimientos, que generaba incomodidad en ciertos sectores, pero que siempre era el abanderado de un mismo mensaje, el amor y la apertura para todos. También un llamado permanente a la reflexión, a sincerarse, un llamado también a reconocer de forma permanente, lo decía en una de las declaraciones, de dónde venimos. No reniegues de tu padre, no reniegues de tu madre, ni de tus orígenes, ni de tus abuelos. Ahí está tu raíz, de ahí es de donde vienes, lo decía en varias entrevistas. Son frases que seguramente pasarán a la historia por lo que significaron. A las 6 de la mañana con 42 minutos, amigos. Damos una pausa y regresamos con más información. Al mundo entero, sobre todo a la fe católica. En la imagen derecha de su pantalla tiene usted la última aparición del Papa Francisco ayer,
nada más, en la misa de Pascua, en esta bendición que se suele hacer para cerrar la Semana Mayor, la bendición Urbi et Orbi. Él hizo un contundente llamamiento por la libertad religiosa como condición indispensable para la paz del mundo. Él decía, no puede haber paz sin libertad de religión, libertad de pensamiento, libertad de expresión y respeto por las opiniones de los demás. Y esta bendición, fue realizada ante unos 35.000 fieles que se congregaron ayer. Había gran expectativa por su aparición porque el Papa Francisco venía superando semanas de diferentes dolencias que incluso lo obligaron a mantenerse hospitalizado. Entonces, su aparición en uno de los balcones de la Plaza de San Pedro generó gran expectativa y esperanza en el mundo católico. Horas después, simplemente hay tristeza por la noticia. A los 88 años, luego de 12 años al frente de la Iglesia Católica, Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano, el primer papa no europeo en 1000 años, ha fallecido. Del lado izquierdo de su pantalla lo que vemos es el movimiento a esta hora. Son 7 horas de diferencia entre Ecuador y el Vaticano. Allá son es la 1 de la tarde con 43 minutos y no dejan de llegar. Son realmente cientos y cientos de personas las que en el transcurso de la mañana y tarde han ido llegando a la Plaza de San Pedro para acompañar el luto de la Iglesia Católica en este duro momento. Es sin duda un día para la historia. Un día triste, sin duda, no solo para el Vaticano, para el mundo entero también, lo decíamos, y es por eso que queremos regresar a Guayaquil, para ver también reacciones de la gente. ¿Qué piensa el guayaquileño ante esta penosa noticia, ante el fallecimiento del Papa Francisco? Lo vemos en pantalla, Ricardo Alcíbar. Ricardo. Siendo las 6:46 de la mañana, les tengo que decir que me ha tocado ser emisario de malas noticias acá en este punto de la ciudad de Guayaquil. Muchas personas no se habían enterado de la noticia. Como vemos, el movimiento regular, algunas personas recién a través de redes sociales enterándose del fallecimiento del Papa Francisco, comerciantes que he conversado con ellos y pasajeros que ya han seguido con su rumbo regular, preocupados, pero más que todo entristecidos por la noticia que enluta, por supuesto, a nivel mundial a la Iglesia Católica, sobre todo por el fallecimiento del Papa Francisco. Vemos el movimiento comercial y sobre todo de pasajeros a esta hora de la mañana, siendo las 6:46, y vamos a conversar rápidamente con uno de los comerciantes que se encuentra en este punto del norte de la ciudad de Guayaquil. Caballero, más temprano conversaba con usted y me decía, recién se entera del fallecimiento del Papa Francisco. Buenos días. Recién hoy día me entero del fallecimiento, porque hasta anoche escuché en las noticias que él estaba dando un mensaje a la comunidad, pero de ahí recién me entero sobre este caso del Papa Francisco. ¿Cuál es su sentimiento acerca del fallecimiento? Una tristeza sobre lo que le ha sucedido a él. Un gran personaje. Sí, un gran personaje. Sí. ¿Qué es lo que más recuerda de él? Siempre de él, que era hincha de Independiente de Argentina. Sí, de él, eso es lo que recuerdo de él, sí. ¿Se sentía identificado a lo mejor al ser un papa latinoamericano? Sí, un ser humano muy, muy apreciado por la gente sudamericana, por todo el mundo. Perfecto, caballero, que tenga un buen día entre lo que cabe, ¿no? Vamos a conversar también con otras personas que se encuentran acá en este punto, quienes también se han topado con la noticia muy temprano por la mañana. Vamos por acá siguiendo el movimiento de pasajeros acá en la terminal terrestre de la ciudad de Guayaquil, en la avenida Benjamín Rosales. Hay tristeza en el rostro de algunos comerciantes, de algunos pasajeros también de transporte público al enterarse de estas noticias. Mi amiga, ya lo decíamos más temprano, conversamos con usted, también se enteraba de esta situación. Cuéntenos un poco. Bueno, por el lado acá, de forma imprevista, ¿no? Guardias de seguridad de la terminal terrestre le acaban de decir a la señora que no puede dar declaraciones. No entendemos un poco del por qué. Nos dicen que en la parte externa tampoco los comerciantes pueden dar opiniones. Sin embargo, pasajeros ya han conversado con nosotros. Es extraño, ¿no? Hay un llamado también a los directivos de acá, de la terminal terrestre de la ciudad de Guayaquil. Van punto por punto diciéndole a los comerciantes que no pueden opinar acerca de un tema que no tiene nada que ver con el movimiento de la terminal terrestre
terrestre de Guayaquil, peor aún con su administración, sino que tiene que ver con el tema del fallecimiento de la primera autoridad de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Sin embargo, como les digo, hay personas que recién a través de redes sociales y a través de nosotros se han venido enterando del fallecimiento del Papa Francisco, preocupados algunos, otros se han sentido identificados a lo largo de la trayectoria de este Papa latinoamericano. Esta es un poco de la información que les podemos compartir desde la terminal terrestre de la ciudad de Guayaquil. Compañeros en estudio, ustedes tienen más. Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Sí, muchos se quedan con lo que ocurría hace pocas horas nada más, esta bendición en el Vaticano, esta bendición que daba por terminada y culminada la Semana Mayor. Un golpe, sí, una sorpresa también, después de lo que han sido 38 días de hospitalización hace varias semanas. Le dieron el alta el 23 de marzo. Y ahí que veíamos esta recuperación bastante lenta del Papa, y luego de eso pues dar inicio a la Semana Mayor y todos los eventos que con esto lleva ese tipo de fechas bastante importantes. Él tenía una neumonía bilateral, quiere decir que estaban afectados sus dos pulmones, por lo cual su estado de salud era bastante crítico. Y hay más reacciones, se van sumando poco a poco a raíz de conocer ya esta penosa noticia. Vamos a revisar otros pronunciamientos que se han dado a través de redes sociales. Por lo pronto, por ejemplo, Manuel Macron, presidente de Francia. Desde Buenos Aires hasta Roma, el Papa Francisco quiso que la Iglesia llevara alegría y esperanza a los más pobres, que uniera a las personas entre sí y con la naturaleza. Que esta esperanza renazca eternamente más allá de él. A todos los católicos, a un mundo en duelo, mi esposa y yo enviamos nuestros pensamientos. Y pone esta fotografía, el Papa Francisco en medio, él a su izquierda. Vamos a ver también otro mensaje, en este caso de Vladimir Putin de Rusia. Vamos a ver a continuación sobre el fallecimiento del Papa Francisco. Gozó de gran respeto internacional como fiel servidor de las enseñanzas cristianas, sabio líder espiritual, estadista y constante defensor de los altos valores del humanismo y de la justicia. Durante todos los años de su pontificado, promovió activamente al diálogo entre las iglesias ortodoxas, rusa y católica romana, así como la cooperación constructiva entre Rusia y la Santa Sede. Acá lo interesante es que en Rusia el catolicismo no es la principal religión, sino la Iglesia ortodoxa. Por eso Vladimir Putin rescata esa actitud del Papa de acercar a estas dos corrientes religiosas. Y también el rey Carlos III de Reino Unido ha expresado su dolor a través de un comunicado oficial. Su mensaje no solo transmitió luto, sino también una profunda admiración por la figura del pontífice. Destacó especialmente su compromiso con la justicia social, el medio ambiente y la unidad entre credos, reconociendo que el Papa Francisco fue un referente espiritual que trascendió fronteras religiosas. Estos mensajes se suman a la ola de condolencias que desde distintas partes del mundo reconocen la figura del Papa Francisco como un líder espiritual, cercano, influyente y profundamente comprometido con la humanidad. Y regresamos a Guayaquil, lo decíamos ya, a las 7 de la mañana se espera la primera misa en la iglesia de San Francisco, esto en el centro de la ciudad, donde darán un mensaje especial también por la muerte del Papa Francisco. Cheme está en el lugar para actualizarnos la información. Compañero, tú sigues, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, 6:52 minutos. La fe católica está de luto tras la muerte, el sensible fallecimiento del Papa Francisco a sus 88 años, como ya se ha informado. Estamos a esta hora de la mañana ya desde la iglesia de San Francisco. Se acaban de abrir las puertas a esta hora de la mañana y vemos cómo las personas que vienen a la misa de 7 de la mañana ya han ingresado. Los veíamos, estaban esperando nada más que se abran las puertas. Y aquí lo importante es conocer también cuál es la sensación, ¿no?, que deja esta noticia en los feligreses, en los principales seguidores también del Papa Francisco. Muy buenos días, mi señora. Entendemos un poco el respeto que hay que tener también ante estas situaciones. No todos quieren pronunciarse, pero sí hay mucha expectativa sobre lo que va a ser esta primera misa, sobre el legado del Papa Francisco y principalmente sobre cómo en este caso los feligreses católicos reaccionan ante esta sensible noticia. Bueno, vemos un poco quienes han llegado directamente, han entrado en este momento en un periodo de oración, de rezo, como usualmente se lo realiza. Muchas personas aprovechan este momento
para expresar no solamente sus condolencias, sino también entrar en una relación íntima, ¿no?, con el máximo creador, y principalmente ahora que se da esta sensible noticia, vemos de a poco cómo la iglesia empieza pues a tener más personas presentes tras esta sensible noticia que se ha dado, el fallecimiento del Papa Francisco. Esta es la iglesia San Francisco, que es justamente una de las iglesias localizadas en el centro de la ciudad de Guayaquil, en donde la misa es a las 7 de la mañana, como lo habíamos indicado. Inicialmente estábamos en la catedral, a pocas cuadras de aquí, y nos hemos movilizado a este punto para ver el desarrollo de la primera misa y de esta manera conocer pues las reacciones de quienes son también católicos. Más de 1.000 millones de personas a nivel mundial forman parte de la fe católica, y es por eso que estamos muy pendientes de lo que está sucediendo. Vamos a intentar conversar. Muy buenos días, mi señora. Tras el fallecimiento del Papa Francisco, ¿cómo se siente las personas, los católicos hoy día? Coméntenme un poco su sentir. A mí me da mucha pena porque él hizo muchas cosas buenas. No era nada de rencoroso. Ya no me digas porque me da ganas de llorar, ¿sabes? Hoy presente en la misa, igual como de costumbre usted. Sí, como de costumbre, sí. Es un periodo de reflexión. Pero hoy día no hubiera habido misa, no es que para de duelo. Bueno, se viene el periodo de duelo, pero es parte también de los servicios religiosos que se ejecutan diariamente. ¿Usted presente continuamente, siempre asiste los lunes, entre semana? Los 20, ¿sí? O los 21. Ok. Ajá, sí. Okay, muchas gracias. Bueno, entendemos un poco el sentir, recalco, aquí en la ciudad de Guayaquil, una ciudad principalmente católica, están muy pendientes los feligreses al desarrollo de la misa, y indicarles que ya hubo un pronunciamiento por parte del arzobispo de la ciudad de Guayaquil, Monseñor Luis Cabrera, en torno pues al sensible fallecimiento del Papa Francisco. Es la información que tenemos cuando son las 6:56. El luto a nivel mundial tras la muerte del Papa Francisco. Muy buenos días. Bien, gracias, Eder, por la información. También recordarles que a las 7:30 de la mañana el nuncio apostólico Monseñor Andrés Carrasco Coso dará una rueda de prensa en la capital referente al fallecimiento del Papa Francisco. A estar pendientes de ese pronunciamiento, que será el primer pronunciamiento oficial de la Iglesia Católica, a más del comunicado que puso el cardenal Luis Gerardo Cabrera más temprano. Y queremos recordar lo que fue la visita del Papa Francisco a nuestro país en el 2015, y justamente las palabras que dio en el Santuario de la Divina Misericordia en la Vía La Costa. Escuchemos. Y los llevo a todos ustedes en el corazón. Que recen por mí. A veces se nos olvida, ¿no?, ese tipo de declaraciones tan icónicas del Papa Francisco, y que esta la dio acá, hace 10 años, en julio de 2015 fue la visita, y cómo nos preparamos justamente para esa intensa cobertura, inclusive que fue transmitida aquí en Teleamazonas. Sí, unas palabras que replicaban las primeras que dio en marzo de 2013, cuando en uno de los balcones de la Plaza de San Pedro le pedía al mundo: por favor, oren por mí. Así empezaba el Papa Francisco este pontificado, del que finalmente se ha tenido que desprender producto de su estado de salud. Un día para la historia, lo decíamos, 6:58. Hacemos una pausa y ya regresamos.